Hola, qué bueno que nos estén acompañando hoy acá otra vez. Este es el episodio número 2 y hoy nos está acompañando una invitada súper especial y súper pilas en lo que hace. Esto no sé si me explico, parte de Humanicemos Project. Esperemos que conforme vean estos episodios podamos ir llevando una mejor línea en toda la historia y que pues vayan tomando un poquito de lo que les sirva a cada uno de ustedes. Hoy tenemos con nosotros a Andrea González. Ella es psicóloga clínica. Voy a leer un poquito aquí de tu bio, pero ella está especializada en ansiedad y trastornos del estado del ánimo. Andrea tiene más de 20 años de experiencia trabajando en Guatemala e internacionalmente, ayudando a personas a reconectar con su bienestar desde un enfoque integrativo que combina cuerpo, mente y emociones. Además, ella es coach, mentora, supervisora de casas y la fundadora de Helpers Tent, que es una plataforma que está dedicada a acompañar a terapeutas y a coaches a construir sus propios negocios en línea. Y su trabajo se centra en guiar procesos reales de transformación, especialmente en temas de ansiedad, trauma y autocuidado. Hola, Andrea. Qué bueno tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper honrada de estar aquí en este espacio tan bello y tan lindo. Así que comencemos. Me encanta la idea. Contigo hemos platicado sobre un poquito de todo este tema, ¿verdad? De cuando el río baja, qué es lo que podemos hacer para adentrarnos un poquito en esto. Platicábamos antes de empezar a grabar que de hecho pensé que a la hora de empezar este proyecto pues siempre sí habíamos seguido como una línea del tiempo donde yo había pasado sobre algunas de estas situaciones que queremos hablar a lo largo de esta primera temporada y pensé que iba a ser desde un punto de vista viendo hacia atrás, ¿verdad? Y reconociendo aprendizajes y ha resultado ser que ha sido hablar sobre los temas que he estado viviendo actualmente, ¿verdad? Tal vez a lo mejor no es hablar sobre experiencia de cuando el río baja, sino yo siendo incluso la primera en necesitar, ¿verdad? Esas ayudas, ¿verdad? Y tips y comunidad que te ayuda a sostener esos hábitos para disminuir el ruido que tenemos alrededor, ¿verdad? Sí, me encanta cómo empezaste diciendo como ir para atrás, como en retrospectiva, al final toda la conducta humana tiene sentido. Y en los procesos terapéuticos y cómo nosotros al final debiéramos como examinarnos es solo pensando en por qué lo que estoy atravesando hoy tiene sentido y cómo eso me va a ayudar a algo que yo le llamo construir capacidad para ser la persona que quiero ser en un año o en 2 años, porque todavía no tengo la capacidad de ser la persona que voy a ser dentro de un año y ninguno lo tenemos y tenemos que irlo construyendo poco a poco. Entonces, para mí es sumamente importante esta parte de entender todo hacia atrás, pero para poder construir hacia adelante, eliminando ruidos que no necesariamente son esos ruidos que escuchamos afuera, las motos, los autos, los motores, la música, sino el ruido realmente es aquel que se produce con todas esas cosas que vemos en redes sociales, estas cosas que vemos en documentales, en la televisión, en las pantallas. El ruido realmente lo provoca una desconexión entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que escuchamos a nuestro alrededor. Ese es el verdadero ruido. Entonces creo que esta va a ser, o los procesos que acompaño y que las personas me honran con contarme su historia y acompañamos en la transformación, es precisamente apagar ese ruido, pero no es apagarlo con un sensor, sino es a través de conectarnos para precisamente lograr esa humanización de cada uno de nosotros. Me encantaba y de hecho en el episodio pasado lo hablábamos y te mencionaba cuando escogimos el nombre, no sé si me explico, y te lo compartí, me hiciste un comentario súper valioso de no es una muletilla solo que tú usas, sino es una necesidad de conexión de todos, ¿verdad? Entonces, retomar un poquito eso. Y dentro de esa necesidad de conexión, ¿verdad? Es como conectar correctamente, sí, sin toda esa bulla, sin todas esas cosas exteriores que a lo mejor no nos están sirviendo, ¿verdad? Para los objetivos que queremos alcanzar o para ir simplemente con más claridad caminando por la vida, ¿verdad? Hablando un poquito o adentrándonos en sustancia, ya platicamos un poquito de a qué nos referimos con el ruido. Por ejemplo, para mí es súper fácil como usuario, te hice varias veces, ¿verdad? Reconocer el ruido en cuanto a estigmas, en cuanto a creencias impuestas o en cuanto a un montón de cosas o comentarios exteriores, muchas de esas cosas, ¿verdad? Que no sirven a la sustancia de lo que queremos desarrollar. Cuando alguien llega contigo
tú puedes reconocer un poquito de este ruido que tienen las demás personas que tal vez no lo están dejando ver claramente cuál es el problema que hay que abarcar. Generalmente cuando hacen esta pregunta de no sé si me explico, porque una persona que está desconectada, que no puede ir hacia adentro, etcétera, es porque tiene mucho ruido y necesita esa validación de la afuera para saber si se explicó, porque no hay una claridad interna, ¿sí? Que me dice esto es lo que siento y cómo lo empato con el discernimiento, porque eso va a darle claridad no solo a mí, sino también al otro. Pero cuando preguntamos todo el tiempo, no sé si me explico, estamos preguntando realmente lo que estoy diciendo es válido, tiene sentido, porque no he logrado hacer ese sentido y por ende bajar ese ruido de la afuera para ir hacia adentro y entenderme yo misma. El proceso terapéutico que yo acompaño generalmente tiene poco que ver con directrices de tú tienes que hacer esto y tienes que hacerlo o con técnicas de cómo hacer en el afuera más que cómo conectar en el adentro, ¿sí? En donde entonces el no sé si me explico es cada más porque es claro que me explico y al final no necesito que el otro me entienda tanto como entenderme yo. Me encanta. Ya nos tiró el nombre de la basura, pero me tiró. No, porque es una pregunta sumamente, porque es algo que es coloquial, que a todos nos pasa. Yo misma a veces dentro del proceso terapéutico digo, no sé si me estoy explicando, porque al final es la validación de nuestro interlocutor. Entonces es una pregunta sumamente válida, más se responde sola cuando logramos esa introspección y logramos esa conexión interna. Me encanta eso porque parte de lo que hablábamos antes, creo que es difícil a veces, incluso estos canales, ¿verdad? ¿Por qué hacer un podcast? Estamos buscando esa necesidad de conexión, ¿verdad? Y el aprender y sentirnos oídos de alguna manera, a pesar de que nadie nos esté escuchando. Esto lo estamos escuchando a alguien que tiene la misma mentalidad, está pasando por las mismas cosas. Entonces, siento que es súper, no enriquecedor, sino confortante saber que hay alguien pasando por lo mismo, ¿verdad? Y es básicamente eso lo que queremos generar con este espacio, es poder darles a las personas que vean todo esto, esas herramientas prácticas y el decir no están solos en lo que sea que estén pasando, ¿verdad? Así sea, como que te dijeron un mal comentario, a veces no sabemos dónde aterrizarlo, ¿verdad? Y poder solo move on, ¿verdad? 100%, y a veces creemos también que la regulación, yo trabajo mucho con regulación del sistema nervioso y creemos que la regulación solo la voy a lograr yo solita. Sin embargo, mucho del sistema de apoyo y de apego es aquel que ayuda a regularnos. Es decir, no podemos regularnos siempre porque vivimos en sociedad, somos seres gregarios, entonces siempre vamos a necesitar al otro para corregularnos, ¿sí? O para que valide esa regulación con nosotros o nosotros ayudar a que el otro se regule. Entonces, al final, los otros sí se vuelven y se convierten en nuestros espejos y nuestros correguladores. Entonces, este sistema de apoyo, de poder decir, no solo a mí me pasa o no solo yo pregunto, no sé si me explico, por eso me parece súper valioso el nombre, que es importantísimo tener esos otros espejos que nos van a ayudar a esa corregulación y a vivir en sociedad y a vivir y a rodearnos de esas personas que están de alguna manera en la misma sintonía de poder ayudarnos sin miedo, porque lamentablemente la sociedad nos ha tirado mucho a que tenemos que ser autosuficientes y tenemos que hacerlo todo y ser la superwoman o el superman, ¿verdad? Y al final la superwoman es aquella que puede reconocer que necesita ayuda, al igual que el superman, o sea, nos necesitamos todos en esos espacios. Así que canales como esto, espacios como este son sumamente necesarios siempre que estén apoyados y dando una información con mucha base científica, digo yo, científica y que hemos visto que funciona en otras personas. Claro, me encanta todo eso y esperamos pues que con invitados como tú que se vayan sumando al proyecto, ¿verdad? Podamos dar como hints de esa información súper estudiada. Al final nosotros venimos a hacer tal vez el espejo a muchos y dar un espacio para preguntar más, ¿verdad? Hablando de todo esto de regulación y cómo somos
no, a ver, no somos seres individuales. Cuando reconocemos el ruido y la importancia, ¿por qué es tan importante reconocerlo y actuar sobre eso, verdad? ¿Qué nos puede estar limitando cuando vivimos con ese ruido constante? Para mí es sumamente curioso porque al final desde que nacen los niños nosotros les vamos indicando a que se desconecten de sí mismos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con un niño? Le damos de comer y le decimos cuánto tiene que comer, qué tiene que comer, lo que está servido en la mesa, cuándo tiene que saludar, cuándo tiene que hacer ciertas cosas. Entonces, eso se va convirtiendo en los primeros ruidos del ser humano. Y es muy celebrado que un niño se aleje de sí mismo porque es obediente, por ejemplo. Claro. Y yo siempre digo, no me traigan al niño problema que está haciendo ruido afuera, sino el que es obediente porque ese tiene ruido interno, ¿sí? O está sordo también a su propio espacio, ¿no? Porque empieza a tomar estas creencias y todas estas necesidades de un otro para suplirlas, ¿ya? Entonces, lo más importante para mí es poder entender que a los niños hay que darles un poquito más espacio para que aprendan a reconocer qué es lo que yo quiero y lo que el otro quiere en respeto mutuo de las dos cosas. Por ejemplo, no quiero probar eso en este momento, o quiero probar solo esto y esto, porque es lo que mi cuerpo me pide. Y de esa manera vamos eliminando ruidos desde pequeños y poder distinguir, esa creencia me gusta, la voy a explorar, o no, eso no hace sentido conmigo, pero está bien que el otro lo piense de esa manera porque es lo que el otro necesita. Entonces, en ese sentido, vamos ayudándole a los niños y obviamente a los adultos más adelante a distinguir qué parte de esas creencias o de esos mandatos sociales le pertenece y cuáles no, cuáles son su propio ruido en procesos de deconstrucción. Me encanta que uses ese ejemplo de un niño, ¿verdad? Yo creo que lo hemos hablado muchísimas veces tú y yo. Esto debería ser, no, es que no es un lujo, ¿verdad? La conciencia sobre la salud mental o el estado mental, ni siquiera salud, ¿verdad? Solo conciencia sobre todo el mundo que tenemos dentro, ¿verdad? Quisiéramos que fuera sobre niños que estamos hablando, sino vemos a personas adultas, ni siquiera 20, 30, ¿verdad? O sea, puede ser toda la vida y que nunca generan esa conciencia sobre ese ruido con el que viven, ¿verdad? Del ruido que estamos hablando ahorita. Idealmente sí, para todas esas personas que van a ser papás ahorita, creo que hay muchísima más conciencia sobre crianza consciente, ¿verdad? Pero es empezar por uno mismo y si no son papás todavía, ¿verdad? Es empezar tal vez a reorganizar esos rubros de vida y decir, bueno, primero qué es lo que vale la pena hacer y es quitar todo ese ruido que tenemos alrededor, todas esas distracciones que tal vez no nos están dejando no atacar, ¿verdad? Sino address el problema que está ahí enfrente. Solo no lo vemos porque tenemos tantas otras cosas cayéndonos encima que no tenemos tiempo para actuar sobre el problema, ¿verdad? Me encanta que uses esa analogía de niños y obvio es muy claro ponerlo en palabras, es básicamente actuar en conciencia. Me encanta que estabas hablando sobre cómo ser consciente y actuar en conciencia sobre todo lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo y reconocerlo, sobre todo cuando ya estamos tal vez un poquito más formados, mientras somos animales de hábitos, digo yo. Entonces, obviamente conforme más crecemos, más nos anclamos hacia esas actitudes aprendidas y después obviamente va a ser un poquito más difícil quitar esa ancla que habíamos puesto, ¿verdad? Porque al final va a ser algún punto de seguridad, entre comillas. Entonces, pues sí, dar estas herramientas y tomar los primeros pasos lo antes posible creo que es una clave, ¿verdad? Cuando reconocemos que existe un ruido, como sea que lo quieran llamar, si es creencias o actitudes aprendidas, ¿verdad? Que a lo mejor no van con nosotros y es a partir de esa conciencia y discernimiento que decimos, ok, esto es lo que alguien más me dijo, pero yo no quiero que esa sea la realidad para mí, ¿verdad? No creo que esa sea mi manera de vivir, entonces yo decido actuar de diferente manera de aquí en adelante y creo que eso podría ser un muy buen primer paso. 100%. Y también es importante entender que a veces creemos que ya somos adultos, ¿verdad? Y que todas nuestras partes, porque cuando nacemos sí que somos seres completos. Un bebé que nace es un ser completo, perfecto, ¿sí?
Y poco a poco, a través de voy a llamar la incapacidad de los padres de voltear a ver las necesidades específicas de ese niño, por estar oyendo el ruido de los libros que te dicen cómo criarlos o de todos los gurús, etcétera. Entonces nos alejamos de las necesidades básicas de ese niño y es así como se van creando pequeños traumas. Como el término que hoy está de moda, que es el niño interior, ¿verdad? Que a mí no me encanta el término, pero porque son al final partes fragmentadas de nosotros y que se quedan en estado inmaduro, ¿no? ¿Y por qué? Porque las necesidades no fueron suplidas en su momento. Entonces, ¿qué pasa? Algunas partes nuestras crecen como adulto y otras se van quedando en el espacio como partes muy inmaduras. Entonces, al final, eso se convierte en un ruido. Por ejemplo, no sé si mi jefe me grita, yo no sé por qué estoy reaccionando de esta manera o me enojo o me pongo a llorar porque son partes inmaduras mías que no he logrado integrar a mi parte adulta. En lugar de decir, a mi jefe le pasan cosas y creo que hoy no vino de buen humor, voy a tratar de hacer el espacio y alejarme mientras se le pasa. Pero no, lo hacemos personal porque es ese ruido que nos dice que la autoridad o estas otras personas siempre están reaccionando a lo que a mí me pasa. Entonces siento que me tengo que cuestionar si a mí me está pasando algo o está tocando alguna de esas partes inmaduras de mí misma, ¿sí? Entonces todo eso se convierte en ruido y ruido y ruido y ruido porque me está cuestionando cosas que al final no son cuestionables. Al otro le pasan cosas y no necesariamente tienen que ver conmigo o contigo, sino le pasan al otro y a esas partes heridas también del otro que no están integradas. Porque sería muy fácil decir, hoy estoy de malas, entonces Samantha, hoy ten cuidado conmigo porque vengo un poquito molesta porque tuve un problema. Eso es adulto, pero no, como no sé reconocer ese ruido de lo que me disparó, me triggeró, lo que voy a hacer es escupirle a Samantha, ¿verdad? Lo que me está pasando el día de hoy, ¿sí? Entonces ya estamos en una dupla, hablan, ¿verdad? En una dupla ahí de dos niños que parecen adultos, ¿verdad? Y todo eso es ruido, sin poder reconocer esa parte interna que dice, yo no hice nada, tranqui, le debe pasar algo a esta persona y me voy a alejar mientras se le pasa o mientras reconoce que hay una parte activada en él o ella. Con eso creo que ya nos empezaste a dar un par de herramientas prácticas, ¿verdad? Para, bueno, sabemos el daño que puede hacer tener ruido a nuestro alrededor y que seguramente la persona que está a la par tuya también lo tiene y por mucho que lo trabajemos, creo que todo lo vamos a tener en algún momento, simplemente saber cómo actuar con él, reconociendo que siempre va a estar ese ruido y esas como, sí, esos sonidos exteriores o voces exteriores intentando influenciarnos, es saber cómo reconocerlas y pues qué vamos a hacer al respecto, ¿verdad? Entonces, hablando sobre algunas herramientas, hice un pequeño listado de herramientas prácticas que tal vez me han ayudado a mí o algunas herramientas que de hecho tú has compartido en redes o dentro de tus programas y me encantaría que platicáramos un poquito sobre ellas, ¿verdad? Hablando sobre algunas de las herramientas prácticas, ¿verdad? Para poder tomar en cuenta. Una que está muy de moda ahorita, hablando de moda, sí, vamos a llegar a ese tema, pero es esta frase que me encanta de la acción mata la ansiedad, y tal vez mata es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Pero me gusta porque soy una persona que ha vivido por muchos años con ansiedad y obviamente siempre sí continúo pues conviviendo con ella, ¿verdad? No es algo malo, al final es un proceso natural que existe, está ahí por una razón, ¿verdad? Obviamente hace muchos años era porque necesitábamos que un león no nos matara, no nos comiera, entonces era ese instinto de supervivencia. Pero ahorita es momento de reconocer, pues ya no estamos en la selva y a mitad de la noche no me van a llegar a matar, ¿verdad? No me van a llegar a comer. Y reír al cuerpo con eso. Entonces, sabiendo que tiene dejar de pelear contra la ansiedad, tal vez quedarnos en un parálisis análisis o ese loophole de pero es que porque estoy ansiosa, entonces no puedo hacer nada, voy a vivir así toda la vida, entonces no sé qué, entonces me vuelvo a poner ansiosa y solo sigue y sigue y sigue. Es un tema, la ansiedad, que está súper expuesta ahorita, ¿verdad? Todo el mundo tiene ansiedad. Es, ok, ¿cómo podemos tackle it y actuar sobre ella? No intentes pensar por qué, o qué estás haciendo mal, o qué, porque si no empieza esta ruedita de no parar, ¿verdad? Y ese look of hell, me encanta ese
término que leí en The Subtle Art of Not Giving a Fuck, ¿verdad? Es un libro que creo que ya mucha gente ha leído y si no, pues creo que tiene mucho valor. Y creo que algo de lo que no habla es justo eso, es la acción mata la ansiedad. Sientes que no estás haciendo algo y después de eso te puede llevar a procrastinación o un otro montón de cosas que te pueden dejar sin hacer nada, ¿verdad? Es como pongo la primera piedra para generar este camino que quiero seguir, ¿verdad? Es un término que me gusta muchísimo. No sé cómo si tú lo has manejado en alguna de tus terapias. A mí me encanta hablar de ansiedad, obviamente, porque es lo que hago. Pero creo que mucho de lo que, digamos, del pero que yo le pongo a las redes es que hay mucha información superficial, entonces tiende a confundirnos un poco de qué es la ansiedad. Tú lo explicaste maravillosamente. Es un mecanismo que no tenemos que quitar, es un mecanismo de sobrevivencia en el mundo. El problema empezó cuando inicia la civilización en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando inicia la civilización aprendimos a imaginar, teníamos tiempo libre para imaginar, entonces ya nos podíamos imaginar que ese león que era real cuando yo no tenía tiempo libre, ahora se convierte en una realidad en mi imaginación. Y el cerebro no puede distinguir entre lo real y lo imaginado. Entonces creemos y cree y responde como si fuera un león real. Y es más, ya me puedo imaginar que un examen o un trabajo o un jefe son ese león y me van a comer y me van a matar, ¿sí? Entonces mi cerebro sigue disparando el reflejo de fight, flight or freeze, ¿verdad? Entonces, lo importante es entender esto, porque lo que tenemos que cambiar es ese ruido de la imaginación, ¿sí? Para poder preguntarnos si realmente lo que está pasando es un león que me va a comer o es algo que necesita redirigirse. Ahora bien, cuando ya mi cerebro procesó que mi jefe es un león y me va a comer, lo que va a pasar es que hay mucha energía de producción precisamente para salir corriendo o para huir de la situación. Pero como es mi jefe, yo no puedo salir corriendo, entonces esa energía se queda atrapada en el cuerpo. Entonces, uno de los errores más cotidianos que hace la gente es querer trabajar la ansiedad a través de la mente, cuando en realidad es energía atrapada en nuestro cuerpo. Entonces, lo que necesitamos es accionar esa energía, ¿sí? A mí me encanta dar el ejemplo de los perros, por ejemplo, cuando un perro, después de que lo estás bañando, lo primero que hace es sacudirse. Y no es que se esté sacudiendo el agua, lo que está haciendo es cerrando su ciclo de estrés. ¿Por qué? Porque le provoca un estrés supremo el que lo bañen, porque no es un acto natural, ¿ya? Entonces, para mí es muy importante entender que lo que procede en la ansiedad cuando hay esa energía acumulada es accionar frente a esa energía acumulada. Puedo salir a correr, claro, hay diferentes estados de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Entonces, uno es hay tres, el ventral, el simpático y el dorsal, ¿sí? El ventral es en el que todos queremos estar, un estado despierto donde puedo moverme en el mundo que así debiéramos vivir. No hay peligro, entonces puedo concentrarme, tengo todos mis sentidos conectados, etc. Luego está el simpático, que es el de ya percibí un peligro, tengo que accionarme, ¿sí? Entonces es cuando se produce toda esa energía, ¿sí? Y el dorsal es cuando ya entré en colapso, ¿sí? Fue tanta la energía que produjo mi cuerpo que colapso, y es cuando tú dices, no me puedo mover, ya no puedo accionar, procrastino, quiero hacer las cosas pero no puedo porque ya estoy en ese estado dorsal, ¿sí? Allí la acción no necesariamente es el camino, no es la herramienta. Ahí tenemos que hacer movimientos mucho más sutiles para ir construyendo esa capacidad para salir del estado dorsal. Pero, por ejemplo, si yo hago un baño de hielo o salgo a correr en estado dorsal, voy a producir más trauma. Me encanta que hicieras esa pausa porque ya había todo el mundo poniendo así. Puede haber sido yo así, pausa, bueno, correr, y yo tendré ese estado así, dorsal. Y después, literalmente sintiendo que un león te está persiguiendo y tú así, para los que corren 3:30 y no hay manera de parar. Claro. Y entonces puede retrasar. Exacto, le estás subiendo la ansiedad y a veces, pues. No. O la culpa.
la frustración, porque no puedo salir. Yo quiero hacer mi tesis, pero no puedo. Quiero, pero no puedo. Quiero, porque es como ir metiendo el acelerador y el freno al mismo tiempo cuando estás en dorsal, ¿sí? Versus cuando estás en simpático, que está toda la energía puesta al servicio de salir huyendo o de pelear. Entonces allí sí es bueno salir a caminar, ni siquiera correr, a menos que haya mucha, pero sí salir a caminar, pegarle a una almohada, sacudirte, ¿sí? Entre otros ejercicios que podemos hacer. Pero aquí sí es indicado el movimiento para sacar esa carga que tenemos dentro de nuestro sistema nervioso. Eso me encanta. Quisieras esa distinción también porque otra vez sí creo que adentrándonos un poquito a todo ese tema de la información que está afuera, ¿verdad? Lo hablábamos. Creo que ha sido de mucho servicio para la gente el tener tantos canales, TikTok, YouTube, Instagram, donde sea, ver internet, muchos artículos, muchas cosas que están, que son accesibles para todo público, ¿verdad? Y que creo que son muy buenos porque por lo menos yo por mucho tiempo, por ejemplo, sentí que por ser ansiosa estaba loca. Estaba absolutamente loca, estaba sola en el mundo porque, ¿verdad? Y no le podía hablar a nadie porque no era una persona normal y, o sea, ¿verdad? Cosas súper exageradas, pero cuando encontramos esta información fuera, pues otra vez como que no nos sentimos solos y después nos intentamos tal vez informar sobre esto, pero otra vez no, una talla no es para todos, ¿verdad? Y el hacer incluso esas distinciones entre una misma persona puede estar en diferentes estados donde hay diferentes soluciones para esa ansiedad. Creo que es súper importante reconocer y nos da tal vez desde ese punto de es muy bueno que hay información porque tal vez nos hizo sentirnos menos solos y poder generar un poquito más sobre discusión sobre el tema, pero definitivamente no reemplaza a un profesional que ha estudiado por muchos años y que está estudiado para tratarte personalmente sobre tu fondo, ¿verdad? Y sobre tu contexto, para sacarte de todas esas situaciones de ruido, ¿verdad? Y reconocer cuál es el ruido para ti. Obviamente hay mucho trabajo, si no es que todo el trabajo debe ser hecho por la persona que quiere ser tratada, pero sí es súper importante tener esa guía personalizada para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y para cada una de esas situaciones. 100%, y sabes que voy a usar la analogía del ruido porque estoy pensando, por ejemplo, en la sordera, ¿sí? Cuando las personas van perdiendo el oído, tienen que ir a una audiometría para saber exactamente cuál es el volumen que necesitan sus audífonos, porque si no empiezan a oír mucho, empiezan a oír foco, se desesperan y ya no usan el audífono y se quedan sin escuchar, ¿sí? Es exactamente lo mismo para los procesos terapéuticos o para el manejo de cualquier cosa que te esté molestando, ¿no? Por supuesto que podemos tener los primeros tintes dentro de las redes sociales y ciertos tips que son aplicables a todo el mundo, pero es como la audiometría, ¿sí? Hay cosas que sí necesitan un ajuste para que sean específicamente para ti de acuerdo a qué tan lleno está tu tanque de gasolina, digo yo, ¿verdad? O sea, no es lo mismo hacerle un servicio a un auto que tiene 5,000 kilómetros recorridos que a uno que tiene 30,000 kilómetros recorridos. Entonces, sí es importante hacer ciertas adaptaciones, sobre todo cuando hay sufrimiento de por medio o cuando algo no me está funcionando. Una de las cosas que yo siempre digo es, por ejemplo, cuando hablan a veces de una de las herramientas es hacer diarios de gratitud, ¿sí? Eso a mí me parece maravilloso si estamos en ventral. Pero ¿quién va a entrar en gratitud si está escapando de un león? ¿Sí? ¿O quién va a hablar de gratitud o de, yo qué sé, ¿verdad? No solo de gratitud, sino de manifestación, ¿verdad? Yo voy a manifestar la casa de mis sueños cuando yo siento que me está persiguiendo un león y me voy a morir. Es lo último que estoy pensando. Entonces, claro, la gente se asusta y se angustia más porque dice, solo yo no puedo manifestar, solo yo no puedo entrar en gratitud. Y entonces se suman otras cosas a ese loop de preocupaciones que tengo, porque encima no puedo y no me sirven las herramientas que estoy viendo que a todo el mundo le funcionan, ¿sí? Es maravilloso entrar en gratitud si estamos en ventral, ¿sí? O manifestar y decir, ok, me voy a poner este plan de hacer todas estas cosas porque estoy en un estado donde mi sistema nervioso no está en modo lucha y huida. Y entonces sí tengo uso de todos mis sentidos y entonces
Es decir, soy plenamente humana, ¿sí? Ya estoy humanizada, porque tú tienes razón cuando tú dices, cuando estamos en ansiedad, yo me siento loca, ¿sí? No es que estés realmente loca, no es que estemos realmente locos. Lo que pasa es que nuestra corteza prefrontal no está conectada porque toda la energía está dirigida a nuestras extremidades para poder salir huyendo o para pelear contra el león que me está atacando. Entonces, la corteza, ahí no necesito ni pensar, ni manifestar, ni planificar. Entonces, eso está desconectado. Claro, necesitas Claro, uno tras uno. 100%. Entonces, la sensación es que estoy loca, que soy solo un ser salvaje en movimiento, ¿me entiendes? Y es así tal cual. Sí, totalmente. Obviamente, el lado bueno y pues es algo que son unas herramientas que vamos a dar un poquito más adelante en el video, ¿verdad? Después que terminemos con las prácticas, pero no desanimar a la gente, ¿verdad? A seguir educándose y aprendiendo ciertas cosas, solo es no caer en esa hipocondría de, de tantas etiquetas que hay afuera, ¿verdad? Nos encanta, obviamente, tener un diagnóstico, ¿verdad? Yo tengo ansiedad generalizada, entonces yo quepo aquí, aquí, aquí. Entonces ya sé que tengo que tomarme esto y esto y esto. Quisiéramos, tal vez, algunas veces que fuera así de sencillo. No tiene por qué ser tan complicado, es simplemente... y no tiene por qué ser complicado, ¿verdad? Es aprender, creo que verlo desde otro foco. Está ese tema de diagnóstico y medicina, a verlo desde tu historia personal, que tal vez es el approach que estamos tomando acá, ¿verdad? Que es algo que personalmente me ha ayudado muchísimo y me encanta mucho el approach que tú das al tema de terapia, porque no es label a la gente, sino es decir, con tu historia, con tu contexto, con lo que te rodea a ti como individuo, qué son las cosas por las que puedes estar pasando y qué es tal vez lo que estás manifestando alrededor, ¿verdad? Y creo que es una técnica mucho más humana, ¿verdad? Que etiqueta mucho menos a la gente y que creo que les da muchísimo más las herramientas para poder ver y ayudarse a sí mismos, ¿verdad? Que es tal vez un approach que no está tan puesto allá afuera, en redes y en conversaciones general, ¿verdad? Es otro foco, es el que podemos ver todo esto y que pues creo que es un buen primer paso a, ok, sabemos que pueden haber algunas barreras que vamos a hablar luego, ¿verdad? A conseguir una ayuda personalizada, pero es verlo desde otro lente y poder actuar desde ahí, ¿verdad? Hablando todo esto, creo que con eso ya dije pues el siguiente punto, que es ir de regreso a la base o a la fuente o a la raíz, como sea que lo quieran ver. Creo que para quitar el ruido, sí ya vimos que, pues sí, a veces tenemos que, depende del estado en el que estemos en ansiedad, podemos actuar y después de eso ver, ok, vamos a tomar un momento de pausa y vamos a regresar a qué tengo dentro y cuáles son esos primeros pilares. Me encanta, yo soy arquitecta, entonces cuando he platicado contigo me has dado muchas analogías sobre cómo hacemos una casa, ¿verdad? Entonces es una casa no, o sea, un muro no va a poder ponerse, mucho menos una losa, mucho menos una, ¿verdad? El techo, todo se va a caer si no tenemos una buena base, unos buenos cimientos fundamentados para nosotros, ¿verdad? Que nos ayuden a crecer. Y creo que en estos momentos en los que hay demasiado ruido, regresar a ver como el cimiento, ok, esto está bien fundamentado, esto está sólido en lo que yo quería hacer, ¿verdad? Y eso es algo que personalmente me ha ayudado muchísimo a enraizar otra vez y encontrar como ese, ok, aquí hay algo sólido sobre lo que puedo seguir construyendo luego. Claro. Y mira, lo más importante es que cuando vamos a construir una casa, generalmente tenemos que tener en mente cuál es nuestra intención, cuáles son nuestras necesidades, no las necesidades del vecino, no las necesidades de Sammy o las necesidades de Pablo o de Juan, ¿verdad? Yo quiero las necesidades porque tengo planificada una familia, porque quiero esto, porque quiero un estudio, necesito esto, entonces tengo que volver a mí, a mis necesidades para poder crear esos pilares, esos fundamentos que van a sostener mi casa, ¿sí? El problema otra vez es que le ponemos mucha atención a las necesidades de otras personas, ¿sí? Entonces, como a él le sirvió que su base fuera tener un carro Lexus, yo necesito el carro Lexus también, ¿sí? Entonces, ahí es donde nos desconectamos
y hacemos caso mucho a ese ruido de afuera, ¿sí? A lo que los otros dicen que es el éxito y cómo mi casa debiese funcionar o cómo debiese sostenerse, en lugar de ir hacia adentro, ir hacia adentro y conectar con esas necesidades que yo realmente quiero y cuál es mi intencionalidad de construir una casa. El problema es que vivimos en una sociedad cerebrocentrista, que necesita mucho entender y necesita mucho como comprender y mucha teoría, con poco visibilidad de nuestras propias necesidades. Y decir, bueno, sí, se oye como que el huevo es una comida maravillosa, pero yo soy alérgica al huevo, entonces no me lo puedo comer, pero como todo dice que me lo tengo que comer, me lo como y como las cantidades que dicen, porque aunque eso le haga mal a mi sistema, entonces me voy desconectando. ¿Mm? Entonces es muy, muy importante crear esos pilares y la intencionalidad de esos pilares para saber cuáles son esos pilares. Porque si no tengo la intencionalidad, es muy difícil distinguir cuáles son los pilares que me van a sostener a mí. Mm-hmm. Sí, totalmente. Y me encanta. Creo que es un proceso diferente para todos y definitivamente es algo que toma tiempo. Entonces puede ser algo que postergamos algunas veces, ¿verdad? Y le peleamos y le hacemos de todo. Pero después de eso creo que habemos algunas personas, porque definitivamente yo pasé por ahí, que nos damos tanto contra la pared que eventualmente decimos así como, ay no, ya es suficiente, ya estoy demasiado moreteada, quiero hacer las cosas diferentes y pues hasta ahí tomamos el tiempo para decir, ok, vamos a sentar bien estas bases y me voy a tomar el tiempo para hacerlo, porque sí, es un proceso lento y algunas veces doloroso, un poquito. Solo el sentarnos con nosotros y decir, ok, tengo que sentarme a decir qué es lo que quiero, porque es que lo quiero y realmente armar bien esas bases para después seguir construyendo hacia arriba, ¿verdad? Y ahí sí que el proceso toma tiempo, pero después de eso pues vamos a ver muchísimo los frutos. Creo que eso es algo que se puede, que ya varias personas lo han vivido, ¿verdad? Y por algo es que tal vez no es una receta, pero ha probado a dar buenos resultados, ¿verdad? Si tomamos el tiempo y la dedicación para verlo bien desde el inicio, después de eso cuando vayamos on the go, ¿verdad? En el proceso, va a ser un poquito más rápido, tomar acción y las decisiones que queremos hacer, porque ya todo está tan bien fundamentado que pues ya todo es seguir. Y algunas ya solo te dedicas a decorar. Ya no es a diseñar, sino a decorar. Ahora, lo más importante creo que es la pérdida del miedo. Porque lo que tenemos es miedo al dolor. Tú tienes razón, o sea, detrás de la transformación solo viene a través de procesos dolorosos. Pero le tenemos miedo al dolor, porque no aprendimos a decodificar el dolor. ¿Qué me está diciendo este dolor? Como cuando nos duele la cabeza, no estamos, ay, pero ¿por qué me duele? O quiero que me deje. Claro, es como, me está doliendo la cabeza, tengo que ponerle atención. ¿Será que me tomo una pastilla o me pongo un poco de agua fría? ¿Cómo me quitaré este dolor? ¿Sabes? Como, ¿y por qué surgió? Ah, bueno, me comí algo mucha soya o una fresa que es alergógeno, ¿me entiendes? O sea, yo qué sé. Uno trata de entender un poco de dónde viene para saber cómo calmarlo. Pero uno habla con ese dolor. Pero generalmente en la sociedad estamos acostumbrados a más bien tratar de mitigar el dolor y de disfrazarlo y de anestesiarlo para que no duela. Y ahí es donde nos perdemos todos los mayores aprendizajes de la vida, a través de anestesiar ese dolor en lugar de conversar con el dolor, conversar con el miedo que nos da experimentar ese dolor y atravesarlo. Y a más rápido le entremos al atravesamiento, más rápido suceden los procesos de transformación. Pero es parte del ser humano. Yo siempre me gusta poner el ejemplo, por ejemplo, del canal de parto. ¿Sí? O sea, cuando nosotros nacemos, sabemos que va a haber un dolor, ¿sí? Pero es un dolor pequeño y cuando viene el niño se nos olvida el dolor. Ya ni siquiera se registra, uno recuerda, y ergo uno quiere volver a tener más hijos. Claro. Y dice otro, porque el dolor se olvida, porque lo que estás viendo es la transformación, pero cuando estamos peleando con el dolor, entonces el niño no puede nacer. Y esa transformación se tarda y hay partos de 48 horas, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque la gente está peleando con ese dolor. Versus entregarse al dolor, en donde el parto es mucho más fácil porque no hay tensión y el niño sale
mucho más fácil. ¿Sí? Entonces lo mismo pasa en los procesos de transformación. Entre menos resistamos ese dolor y nos entreguemos a él, más fácil vamos a tener el nacimiento de una transformación detrás de ese dolor. Sí. Para el siguiente punto creo que es algo que personalmente me costó aprender, ¿verdad? Cuando reconocemos que a la hora de sentar esas bases sí va a ser un momento donde vamos a tener que tomar tiempo y atravesar este periodo de dolor para encontrar todos los frutos y oportunidades que hay detrás de eso, es que no estamos solos. Y un poquito también porque lo que estamos en todo esto, ¿verdad? Es rodearte de tu safety net para poder atravesar ese proceso y siempre saber que hay gente alrededor tuyo que te entiende muy bien y que no te va a juzgar y que te, ¿verdad? Y que te va a apoyar sobre todo cuando estés going through it, ¿verdad? Estés durante el proceso y ahí sí no hay chance de voltear a ver o pensar y es, bueno, ok, continúa trabajando, vas a tu paso, pero no estás solo. Rodearte de ese lugar seguro que debemos crear para cada uno de nosotros conforme vamos aprendiendo en esa vida de adultez, ¿verdad? Yo tengo 23 años, estoy empezando a hacer ese proceso. Y creo que uno de los procesos más enriquecedores ha sido generar esta red de seguridad para mí misma, que son estas personas que me acompañan y me recuerdan algunas veces de cuando uno está en ese proceso y dice, Mari, ¿por qué yo corro? ¿Verdad? Entonces, estoy entrenando por una maratón y estoy kilómetro 18 y ahí voy pensando y me toca 24 y voy pensando, pero ¿por qué me metí a esto? Yo no tengo nada que estar haciendo. Y de la nada se me aparece un amigo a la par así de, bueno, yo te voy a esperar de este kilómetro, ya lo habíamos dejado así. Y cuando se me aparece a la par de dejar de estar llorando, tú puedes seguir, eso es lo que querías, vamos a seguir, ¿verdad? Y vamos a bajarle un poquito el ritmo y tal, o tú puedes más, tú te conoces, cómo te sentís y te empieza a acompañar y después seguís y pues termino los 24 kilómetros y se me olvidó que me dolía el 18, ¿verdad? Entonces creo que eso es un buen ejemplo súper práctico, tangible, de lo que a veces nos cuesta muchísimo tangibilizar, ¿verdad? Que son esas relaciones interpersonales y la importancia que hay en esa gente que nos entiende, ¿verdad? A veces es difícil cuando chocamos con la gente a nuestro alrededor, ¿verdad? Intentarnos entendernos, tal vez ese no es el momento para agregar otra cosa sobre el plato cuando estamos pasando solo nuestro proceso, sino rodearte de esa gente que ya tomaste el tiempo para saber que te entiende y que lo que decías al principio, ¿verdad? Que tú le puedes decir, ok, yo reconozco que ahorita tengo mucho ruido a mi alrededor, entonces yo no puedo pensar, perdón, si actúo de esta manera, seguramente voy a estar irritable, ¿verdad? Y esa gente lo va a entender, porque tú ya comunicaste asertivamente lo que tenías y dicen, ok, voy a guardar mi espacio, o tal vez voy a poder dar un poquito más de mí para apoyarte a salir de ese espacio, ¿verdad? A correr esos últimos 5 kilómetros contigo para que tú puedas seguir adelante y pues tú, ¿verdad? Claro, que es esa corregulación de la que hablábamos al inicio, ¿no? Es, los seres humanos simplemente solo podemos transformarnos, solo podemos crecer cuando nos sentimos seguros, ¿sí? Y hay momentos en la vida en que sí o sí nos vamos a sentir inseguros porque estoy probando un nuevo proyecto, porque estoy haciendo esto. Es inevitable sentirme insegura, pero es ahí donde puedo voltear a ver a los ojos de alguien que me brinda esa seguridad de decir, todo va a estar bien. Y si no sale bien, aquí voy a estar contigo, ¿sí? Entonces, esa corregulación que nos permite como respirar y decir, sí, no hay ningún león aquí, no me van a comer, van a haber inconvenientes, va a haber estrés, pero no quiere decir que no va a suceder. No tengo por qué tener miedo, no hay peligro de muerte detrás de todo esto. Entonces, sí necesitamos a veces esos otros ojos, brazos, manos que nos recuerden y nos traigan otra vez a esa zona de seguridad, porque desde ahí ya podemos operar de una manera muy fluida. Eso me encanta. Ahora, platicando, estaba hablando con una amiga el otro día, ¿verdad? Y con ella hemos hablado varias veces de, ok, pero quiero ser más amigos y estas personas que puedan volverse mi red de seguridad y no encuentro lugares, yo salgo de fiesta y voy pero igual todo el mundo está en lo mismo y nadie me entiende y verá. Entonces creo que ya todos sabemos la importancia de tener esta gente, 3, 5 personas, 10 y tener la dicha de encontrar a tantas like-minded people, ¿verdad?
que te puedan ayudar en esos momentos, pero ¿cómo aconsejarías tú a alguien que esté struggling to find esa red de seguridad? Mira, desde que hay una lucha por encontrarlo, ya estamos en modo sobrevivencia. Es como ir al súper con hambre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A mí el ejemplo del súper me encanta porque si yo voy al súper con hambre, cualquier cosa es buena, no puedo distinguir. Entonces sigo los pingüinitos, todo lo que no como cuando mi corteza prefrontal está conectada, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a buscar esa red de seguridad, ¿verdad? Que no es una lucha, sino es una búsqueda, una resonancia, tiene que ser en un sistema regulado, en un espacio donde yo sé lo que soy, quiero y deseo tener esa red y deseo construir esa red, pero no la necesito, ¿sí? Yo soy suficiente para mí y quiero y deseo todas estas relaciones, pero no lo necesito desde el modo de tengo hambre y necesito cualquier cosa del súper para no morirme, ¿verdad? Porque así es como salimos a buscar pareja, así salimos a buscar amigos, como me urge, ¿verdad? Y entonces, claro, desde ese sistema nadie se te va a querer acercar porque estás en modo sobrevivencia, ni las moscas se te paran, y ta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás como percibimos nuestro cerebro tiene un mecanismo que se llama neurocepción. Y la neurocepción todo el tiempo está buscando respuestas a estoy segura, estoy en peligro, o estoy segura, en peligro o en peligro de muerte, ¿sí? Entonces, si yo estoy en peligro de muerte todo el tiempo, porque si no tengo toda esa red de seguridad y no tengo pareja y no tengo no sé qué, nadie se me va a acercar. Pero si voy en modo seguro, me encantaría y deseo tener amigos y apoyo, etcétera. Entonces voy y la gente fluidamente viene a ti orgánicamente. ¿Por qué? Porque no está. Entonces uno es como tomar las mejores decisiones en el súper. Voy a llevar mi carne, voy a llevar mis vegetales, mis frutas, mi yogurt y ya. Eso es todo lo que necesito, lo que está en mi lista. Porque no tengo hambre, no tengo esa necesidad. ¿Sí? Pero qué rico tener. ¿Ya? Me encanta. Y vamos a pasar un poquito al tema de ejercicios físicos. Y me encanta porque, de hecho, a la hora de verlo estoy segura que lo vamos a ver, pero incluso empezar a hablar desde un proceso como de necesidad y cómo nos ponemos súper tensos y como, ¿verdad? Y súper speedy y de todo, a diferencia de estar en un punto regulado y, o sea, hasta tus acciones físicas cambian, ¿verdad? Y se siente rico, es eso de poder, obviamente, yo creo que ya bastante sabemos sobre los ejercicios de inhalación y exhalación y, ¿verdad? Pero es súper, o sea, desde ahí vemos la importancia de tener ese estado físico regulado, lo que decías al principio. Intentamos tratar la ansiedad y todos esos temas como si fuera algo que solo viviera en nuestra mente, cuando es algo físico en nuestro cuerpo. Tu cabeza no sabe discernir sobre lo que es real a lo que tú estás imaginando, entonces solo tu cuerpo va a reaccionar como lo que ya está aquí, ¿verdad? O en tu cabeza. ¿Qué tipos de regulaciones podemos dar? Tal vez que están fuera de lo que la información común nos ha dado, ¿verdad? Creo que mucha gente sabe eso de meditación y inhalación. Contanos un poquito detrás de todo lo que pasa ahí, ¿verdad? No solo inhala 5, exhala 6, ¿verdad? Sino qué pasa detrás de todo esto y por qué es tan importante, ¿verdad? Sí. Bueno, otra vez, ¿verdad? La respiración y la meditación son excelentes siempre que estemos en un estado ventral. Porque trata de respirar conscientemente, inhalar y luego exhalar. Inhalar en 4, exhalar en 8, cuando ¿verdad? Te está persiguiendo un león. O sea, es un espacio donde te vas a retraumatizar. Inhalar cuando me coma. Claro, o sea, tu cerebro va a decir, ¿qué estás haciendo, tonta? ¿Eh? Sal corriendo. Es más, necesito respirar más rápido para que la circulación llegue a mis extremidades. Entonces es contraintuitivo querer respirar cuando estamos activados, ¿sí? Ahora, si estamos tranquilos, si solo quiero tranquilizarme un poquito más, etcétera, meditación, inhalar en 4, exhalar en 8, súper bien, ¿ya? Ahora, cuando estamos en simpático, es decir, voy a una fiesta, no sé quién voy a encontrar, no sé, estoy segura. Entonces, una de las de los ejercicios más fáciles, por ejemplo, entonces vamos a hacer una estimulación bilateral que se ve como esto, ¿sí?
Mientras, si puedo ir, respira, inhalando. Siempre la exhalación mayor que la inhalación. O simplemente sacudirnos, ¿verdad? Sacar esa energía que tengo puesta y en lugar de sacarla como, quiero ser amigos, dame tu teléfono, dame tu Insta, te quiero hablar, que salgamos la otra semana. Nadie va a querer salir conmigo si llego en ese estado, ¿sí? Claro. Pero si ya voy regulada, porque antes de salir de casa logré hacer esta regulación y voy regulada, lo que va a pasar es que si voy en un estado calmo, todo el mundo, ay, qué lindo conversar contigo. Nos vemos la otra semana, ay, quiero volver a salir con esta persona. A todos nos ha pasado conocer a una persona como esa, ¿sí? Que se siente como calmada y que quiero volver a ver. Pero están las otras personas que son pick me y que están todo el tiempo ansiosas, porque literalmente las elifan y es como que todo el mundo se aleja, ¿ya? Entonces, una es la estimulación bilateral. Otro que a mí me gusta mucho porque funciona otra vez desde la activación es, por ejemplo, hacer una respiración que todos hemos oído, que es como el OM, que provoca una vibración en toda la parte de nuestra boca, de nuestros músculos en el pecho, etcétera. Y es como, va con el sonido vu, ¿sí? Entonces es respirar y hacer vu. Y esa vibración es una regulación rápida para tu cuerpo y que de verdad funciona muy bien. Y por eso creo que lo usan mucho en toda la filosofía oriental, ¿verdad? El hacer el Om y hacer esos mantras. Sí, yo y todo eso. Porque esas vibraciones ayudan mucho a la regulación. Bueno, entonces voy a empezar con otro ejercicio, ¿va? Otro de los ejercicios que a mí me gusta, que son muy rápidos y que son 3 en 1, digo yo, es un ejercicio que es de pendulación. Entonces, es empezar a hacer literal, pendular, ¿sí? Mientras pones tu mano acá, porque eso nos da mucha contención. Entonces, el hacer esto, que es como semeja el arrullo de un niño y por eso se calman, es porque este ejercicio de estimulación bilateral a través de la pendulación nos ayuda también a sentir la calma. Y para hacerlo como más rápido y mucho más funcional, yo también le meto ahí ya sea el bu o pronunciar la letra F así. Las veces que necesites, puede ser 5, 10, las veces que tú necesites, pero la pendulación con la contención y la vibración te ayuda rapidísimo a salir del estado del simpático, ¿sí? Lo ideal es no esperar que lleguemos al clímax del simpático en donde fácilmente entramos en dorsal, sino es cuando estoy sintiendo que estoy un poco nerviosa, entonces empezar a regularme ayuda a no llegar a esos picos en donde ya es muy difícil salir del espacio ansioso. Eso me encanta y hacer un hincapié obviamente vi uno de tus videos en YouTube y me encantó porque decía, si yo les pregunto cuántas veces han ido al gimnasio este mes y al final del mes están diciéndome, madre, tengo que tener un cuerpazo, pero no lo tengo, y fui al gym y no sé cuánto, y después bueno, pero ¿cuántas veces fuiste en el mes? 2. Es como, ¿seguro vas a dar un cuerpazo? Como es lo mismo, ¿verdad? Es incluso a lo largo del día. No te estoy diciendo que enfrente de tu jefe vayas a empezar, que te van a decir algo, pero es encontrar esos espacios en el día y tener la misma disciplina de, si hay gente que, por ejemplo, toma suplementos, es la misma disciplina que tomarse una pastillita en la mañana, solo que tal vez no vamos a estarnos tomando una pastillita, sino haciendo algo por nuestro sistema nervioso para que esas cosas pasen cada vez menos. Usando palabras de moda, entre comillas, ¿verdad? Ese tema de estar en ser suficiente, ¿verdad? O en estar hay una palabra, en abundancia, ¿verdad? Aquí está abundancia deconstruida 101, ¿verdad? Y abundancia es como se escucha como una palabra muy en el aire y muy metafísica y lo que abundancia al dinero, ¿no? Empresa. Sí, ajá, exacto. Y abundancia es estar en el centro, el poder salir de todo ese ruido, todos esos estigmas, todas esas cosas que no te están alineando a lo que tú quieres hacer en ese momento. Y decir, ok, esto es lo que quiero. Por ejemplo, das un ejemplo de ir en abundancia y así vas a encontrar a la gente que es de la que quieres rodearte, ¿verdad? O vas a encontrar a la pareja que quieres tener. Como
Ir en abundancia no es un concepto metafísico y abstracto, es ir en, ok, yo estoy relajada, yo estoy bien conmigo, no siento que el león me está persiguiendo, no siento, ¿verdad? Y es ir en ese proceso de calma y seguramente vas a atraer a la gente porque hay tan poca gente afuera regulados o en ese estado de calma que cuando el resto vemos que hay una persona que está en esa calma, obviamente vas a decir, y es que se tomó, que tiene, que yo lo quiero también, ¿verdad? Entonces, obviamente esa gente va a gravitar hacia ti. Abundancia construida one on one, ¿verdad? No es nada metafísico, ni abstracto, ni es estar en calma, salir de ese ruido y decir que es un estado. La abundancia no tiene nada que ver con algo material. La abundancia es un estado de confianza, de sentirte suficiente, de que lo que tienes en este momento es suficiente, ya sea para aprender o porque es suficiente, porque tienes suficiente en este momento. ¿Me explico? Entonces, es un estado. Pues yo también digo, me explico. Entonces es importantísimo entender que son estados, no son posesión. Abundancia no es para nada algo de posesión, que esto es algo también que se ha vuelto muy, muy de moda en las redes sociales. La abundancia es, ay, te encontraste 10 centavos tirados en la calle, qué abundante eres, o vas a comprar un auto nuevo, qué abundante eres. No, la abundancia es confiar que aunque no tenga ese $1,000,000 en mi cuenta bancaria, yo tengo las herramientas para salir adelante y tener todo lo que yo necesito en ese momento. Es simplemente un estado de confianza, pero que si otra vez me está persiguiendo un león, yo no me voy a sentir una abundancia. ¿Abundancia de dónde? Dígiteme todo porque necesito ir más rápido. Sí, y no voy a poder producir, y yo no voy a poder hacer, es un estado de escasez todo el tiempo. Exacto, sí, creo que justo ahí es donde vemos como ese entrecruce entre líneas he escuchado mucho, voy a manifestar abundancia y es como, lo estás subiendo tan allá que hasta tú te lo estás haciendo inaccesible algunas veces. Creo que hay gente a la que le ha funcionado, pero te cuento lo que estás haciendo. Estás diciendo, yo voy a estar en un estado de calma que me va a permitir actuar hacia lo que yo quiero. Diseñar, ¿sí? Es decir, ok, yo puedo querer mi carro último modelo, marca tal, sí, o sea, es súper bien, pero implica el diseño de cómo voy a llegar a eso que yo necesito y que quiero. Entonces, tengo los pasitos, pero eso solo lo puedo hacer en un sistema nervioso regulado. No es, yo quiero ese carro porque si no, entonces todos van a pensar que yo no quiero. Bueno, o sea, solo les hablo así y a todo el mundo se desregula, ¿verdad? Pero cuando yo digo, no, yo quiero mi auto, mi Lexus, etcétera, etcétera, o mi Bentley, entonces, ¿qué voy a hacer para eso? Pues voy a tener un guardadito, entonces yo en 2 años puedo tener mi Bentley porque tengo un plan sólido, porque confío en que voy a tener el trabajo suficiente para tener mi guardadito para ahorrar para mi Bentley. Exacto, son procesos bastante lógicos y a ver, no estoy en contra de todas las personas que hacen todos esos ejercicios para llegar hacia eso, porque hay algunas personas que tal vez les va mejor sin tanta explicación, ¿verdad? Y solo por el poder de conceptos abstractos es que logran llegar hacia ahí y bien, pero tal vez sí esto va dirigido más hacia personas que tal vez necesitan un poquito más de ese por qué, sin ir hacia algo cerebrocentrista, como tú decías. No es nada del otro mundo. Tampoco estamos diciendo que sea algo fácil, sino es un proceso que tiene explicaciones y pues al final si lo querés true, es algo totalmente posible, ¿verdad? Y creo que de nadie vamos un poquito en ese ciclo de todas las otras herramientas que hayamos dicho, haciendo un pequeño, recapitulación. Si quieres quitarte la ansiedad, puedes actuar sobre ella, ok. Voy de regreso a la fuente, hago mi chequeo, veo mis cimientos, cómo es que diseñé todo esto, cómo es que voy hacia arriba. Dejar de venderte que una talla le queda a todos y ver qué es lo que te sirve a ti conforme a tu historia y tu narrativa. Rodearte de todas esas personas que te van a empujar un poquito más cuando es que uno lo necesita, ¿verdad? Tú, de verdad, creo que uno puede depender sobre sus propias fuerzas. Creo que no estamos diseñados para eso y mis creencias tampoco te lo enseñan así, ¿verdad?
no puedes basarte sobre sí misma para creer que de ahí vas a salir tú sola y intenta ir por la vida así. Contame qué tan lejos llegas, ¿verdad? Sintiéndote en esa plenitud y abundancia y sintiéndote en un espacio seguro. Sí, generar esa seguridad es básico y desde ahí todo es posible, ¿sí? Y entender que tú hablaste de una talla no es para todos y cada vez que yo entro a una tienda, por ejemplo, y me dicen es unitalla, yo siempre digo, o sea, no es posible, eso no existe, ¿verdad? O a ti, imagínate que nosotros tuviéramos la misma talla, es decir, ¿me entiendes? A mí me va a quedar probablemente como un choricito embutido de fiambre y a ti te va a quedar enorme, ¿me entiendes? Entonces, puede ser que sí nos quede, pero no nos quedará a la medida. Entonces, al final, lo que queremos es construir y transformar y ser, que es lo que de alguna manera define la humanidad, es esa individualidad, es esa uno en el caso por caso, es el uno por uno. Porque si no estaríamos hablando de robots, de inteligencia artificial que funciona igual para todos. Y que ni eso, de verdad, eso es otro tema súper importante, pero ni siquiera eso funciona así. Ajá, hay sesgo, ¿verdad? En fin, creo que hay muchísimas herramientas aquí. Si te gustaría compartir alguna otra que crees que no hayamos tocado. Creo que toqué algunas desde simpático y me gustaría dar para la gente que se siente como en dorsal, que es como en este estado de colapso en donde tienen ganas de hacer algo, pero no pueden salir de la cama para hacerlo. También es muy importante dirigirnos a las personas que no necesariamente pareciera que están activadas en ansiedad, porque no hay de pronto esa taquicardia o esa sudoración o pensamientos recurrentes, sino están ya en un estado de colapso, ¿sí? Allí es importantísimo como no forzarnos mucho a salir del estado, sino hay que construir la capacidad para salir de ese estado. Entonces, ahí en ese momento son movimientos sutiles. Por ejemplo, si estoy en mi cama, digo, no me quiero levantar, no puedo. Entonces, empezar con hacer movimientos muy sutiles de las manos, de los pies, de igual manera, ¿verdad? Para empezar a salir de ese estado. Caminamos un poquito más lento, y luego podemos poner agua fría, por ejemplo, en nuestra cara, para empezar a salir de ese estado de dorsal y entrar un poquito más en activación, pero no sentirnos mal de estar ahí y decir, ¿qué me está pasando? ¿Verdad? Sino es, ok, estoy en dorsal, entré en un estado de colapso y es importante que poco a poco vaya construyendo esa capacidad para salir de este estado y poder accionarme sin frustración, sino desde el entendimiento de lo que estoy atravesando. Me encanta. Creo que hemos hablado sobre muchos niveles, ¿verdad? Principiante, intermedio, a hablar conceptos como dorsal y, ¿verdad? Creo que es importante recordar que todos podemos ser principiante, intermedio, avanzado todo el tiempo. Otra vez depende de cada uno y lo que estemos atravesando. Y es bueno saber que no estás atrasado, no estás adelantado, estás donde tienes que estar. Y es solo qué es lo que quieres hacer a continuación, ¿verdad? Yo he estado en ese mismo proceso de madre. Es que cómo no puedo hacer. Ayer estaba siendo 110% productiva y hoy no me puedo levantar. O sea, me está tomando trabajo levantarme. ¿Qué está pasando, verdad? Y a diferencia, mucho lo que me ha ayudado es a diferencia de juzgarme y decir, madre, ¿qué me pasa? Y obviamente he pasado por ahí, pues, pero poco. Madre, ¿qué me pasa? Y qué inútil es verlo desde un approach mucho más cariñoso y empático. Compasivo es la palabra, compasivo, ¿no? Y entendiendo compasivo como el entendimiento de por qué estoy como estoy. Es decir, por ejemplo, si ayer estuve al 110%, es lógico que hoy no me quiera levantar, ¿sí? Porque estuve al 110, no al 100, al 110. Es como correr un Ferrari, ¿sabes? O un Toyota, más bien, no un Ferrari, sino un Toyota, yo qué sé, 250 kilómetros por hora. Por supuesto que se va a sobrecalentar y tenemos que darle ese espacio de transición, que es un concepto también importante, que transicione para volver a darle el nuevo start, ¿sí?
Entonces, las personas llegan conmigo y me dicen, es que no sé por qué estoy súper ansiosa. Claro, es que tiene sentido. Yo les digo, a ver, cuéntame, ¿dónde has estado? Ajá. Entonces, estuve que me voy a casar, entonces estoy en esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no? Hasta yo me desregulo ahí cuando escucho, ¿me entiendes? Le digo, ¿y por qué creerías que no tienes que estar desregulada o ansiosa si has estado manejando al 250 kilómetros por hora sin darte esos espacios de transición? Por supuesto que tu motor se va a sobrecalentar, ¿sí? Entonces, tu vaso es tu paso perfecto en este momento. ¿Mm? Sí, me encanta. Yo podría hablar de este tema toda la vida, aparte de porque es algo que me ha ayudado muchísimo, ¿verdad? Y me ha ayudado a salir adelante, a construir muchas cosas que me han llenado, ¿verdad? Poco a poco. Creo que es un tema súper interesante y, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Ahora, hablando sobre esas siguientes etapas y hablamos de todas estas herramientas prácticas, ¿qué podemos hacer cuando ese ruido baja? ¿Cuáles dirías que son los mejores steps para tal vez armar un camino sostenible, chequeando siempre ese ruido que hay alrededor? Bueno, creo que primero aprender a hacer ese check-in, ¿verdad? De dónde estoy y en qué momentos de ese trayecto, de mi plan, de mi diseño de vida, voy a necesitar acompañamiento. Sí, porque entonces no tengo miedo de pedirlo porque está en el plan, está en el diseño, partiendo de la premisa de que todos necesitamos ayuda en algún momento del camino. Sí, entonces creo que lo primero es aprender a hacer ese check-in, a diseñar en qué momentos voy a necesitar esa ayuda, ya sea en cualquiera de los campos de la rueda de la vida de un ser humano, ¿no? Es el área financiera, el área de compañía, de pareja, de hijos, de social, intelectual. Es decir, tenemos que diseñar todos esos espacios de nuestra vida y entre mejor diseñados estén, más fácil va a ser saber en qué momento voy a necesitar qué y a quién, ¿sí? Tenemos amigos a veces que son para la parranda y es súper bueno, pero pues me acompañan en la parranda. Tendré amigos que me acompañan a un café para hablar temas importantes y profundos y saber distinguir para qué es cada uno, porque si no le vamos a pedir a uno que tal vez no puede darnos esto, pero sí puede darnos otro, todo, ¿verdad? O en nuestra pareja le ponemos toda la responsabilidad de hacernos felices, digo yo. Entonces creo que lo más importante es empezar con esa clarificación de diseño de la vida y en qué momentos tenemos planificado. No quiere decir que no se pueda modificar, no es algo rígido, pero aprender a pedir ayuda y a acompañarnos en el camino y a estar en un sistema nervioso regulado la mayoría del tiempo, a menos que, claro, si yo tengo que hacer un proyecto, por supuesto que me tengo que activar, porque si no, ¿qué va a pasar? Que no voy a asistir a tiempo, no voy a, ¿verdad? Porque necesito activar mi sistema nervioso. Pero una vez ya llegué a tiempo, estoy ahí sentadita y estamos conversando, bajo el flipón y digo, ya, estamos a salvo, tranqui. Y estoy otra vez en un espacio regulado. Ya no necesito esa activación. Y darme ese tiempo de transición también cuando sé que me superé, ¿verdad? Entonces, decirme superé, entonces necesito un día de transición, de descanso, de X, Y, Z, ¿sí? Entonces, entre más sepamos de nosotros y mucho de lo que yo le digo a mis pacientes es construyamos tu manual del usuario, ¿sí? Verá qué cosas te funcionan a ti, qué tipo de diseño quieres tú tener, etcétera, porque entonces, si lo hacemos con nuestros teléfonos, si lo hacemos con muchas cosas operativas en nuestra vida, ¿por qué nosotros no vamos a tener un manual del usuario de saber qué herramienta necesito y me sirve en cada momento de mi vida o en cada traspiés de la vida? Porque los van a ver. No se trata de vivir todo el día como un monje zen, digo yo, verás, es ilógico y no, el monje zen, si lo traes a la vida real, también va a perder la paciencia y va a perder todo eso que construyó. El punto es qué tan rápido regresamos a ese estado de regulación. Claro, entender que pues los procesos, eso, lo que es al principio, no pelean con nada, existen y están ahí por una razón y no es pelear contra ellos, sino saber cuándo es que tienen que cumplir su función y en el momento en el que, ¿verdad? Ya no es su momento, es decirles, ok, este es mi momento, ¿verdad? Y este es mi momento de actuar. Y puedes tener paz actuando, ¿verdad? Que pues ya, sobre todo si no tengo un león que me va a comer. Exacto, ¿verdad? Es reconocer y vivir en conciencia, lo que hablábamos al principio.
habiendo hablado de todo esto, sí quiero hacer el hincapié en... Hablamos mucho sobre que las redes nos han puesto muchísima información allá afuera y nos han hecho accesible todo el tema de la salud mental. Creo que vale muchísimo la pena decir que sí hay personas que sienten que necesitan esas conversaciones, terapia o como sea que lo quieran llamar, que pues sí busquen ayuda, ¿verdad? De un profesional que está estudiado para acompañarlos en ese proceso, porque también el terapeuta o psicólogo o coach no va a hacer el trabajo por ti. Siempre sí vas a hacer tú. Eso es lo difícil de este tipo de situaciones, ¿verdad? Y como de temas de salud mental, es que tú tienes que hacer el trabajo y tú tienes que estar seguro que lo quieres hacer, porque si no vas a ir a desperdiciar tu dinero, porque seguramente pues hay un costo detrás de eso y creo que solo es ese tema de, incluso hasta hay ayuda, porque es un tema de accountability hacia ti. Si algún día se te ocurre no despertarte con ganas de ser mejor, pues igual siempre sí lo estás pagando, entonces saca el mejor provecho de tu dinero, ¿verdad? Y con eso también decir, personalmente me pasó, yo un par de años antes de encontrar esa ayuda, había reconocido la necesidad de, pero yo estaba muy chiquita, ¿verdad? Era menor de edad, incluso hasta tener que pedir un carro, ¿verdad? Para poder ir a una cita con un psicólogo, no digamos el precio de un psicólogo, que tal vez en ese momento yo no podía acceder a o manejar. Requería muchas cosas, ¿verdad? Entonces reconocemos con todo el equipo que hay barreras hacia eso, que a veces no es ni siquiera ok, yo ya tengo toda mi intención en poder poner el trabajo sobre, ¿verdad? Pero necesito esa ayuda y a veces no puedo acceder a ella. Personalmente me pasó y después, pues sí, yo sí esperé a ser mayor de edad y después de eso busqué esa ayuda. Originalmente me recomendaron a alguien y esa persona no me podía atender en ese momento, entonces lo que hizo fue mandarme, ok, hola Samantha, gracias por abocarte conmigo, pero yo no te puedo atender en este momento, entonces me mandó una lista de profesionales que podían, o sus colegas, ¿verdad? Que me podían atender y me dijo, pues tú aquí puedes platicar con cualquiera de ellos, algunos tienen terapia por Zoom, entonces tú ni siquiera tendrías que ir con ellos y tienen un horario más holgado y, ¿verdad? Por cualquier otra cosa. Y dentro de esos, pues, apareciste tú. Tu nombre, pues, Diosito sabrá por qué me lo puse enfrente. Y desde entonces, pues sí, sí, nuestro proyecto está basado en recibir a gente. En su momento tú lo hiciste conmigo. Y fuera de, ok, tenés que pagarme este fee o no te ayudo, era, creo que verlo desde un lugar de recibir. Y creo que también ver un poquito esa intención de, sí, quiero estar mejor, ¿verdad? Y de hecho, creo que si no hubieras estado ahí, no hubiera podido acceder a todas estas nuevas etapas de mi vida y estos pequeños logros, ¿verdad? O algunos no tan pequeños, que no hubieran venido de no haber podido aprender todas estas herramientas para poder regularme y decir, ok, no estoy loca, ok, puedo seguir adelante, ok, no estoy sola, y esto va a pasar y solo tenés que seguir, ¿verdad? Generando ese manual del usuario. Si pudieras ayudarnos dando una lista de profesionales, ¿verdad? Adrián, pues me encantaría que contaras, ¿verdad? Un poquito. Te habla muy poco de tal vez mucha de la vocación de personas como tú en temas de psicología y terapia y ayuda en general, ¿verdad? Esa ayuda que se quiere hacer casi social, aunque eso no sea el caso. Para ayudar a los demás, a las personas que quieren salir un poquito de ese círculo y generar una mejor sociedad, como sea que lo quisieras ver, ¿verdad? Para todos los que están viendo, quienes están interesados en este tipo de servicios y en este momento no puedan acceder a ellos, por favor, abóquense con nosotros en nuestras redes sociales, los vamos a mencionar al final del video y los vamos a dejar tallados en los links para que puedan acceder y puedan buscar esa ayuda que tal vez están buscando para tomar ese saltito de fe, como lo hemos estado escribiendo, para pues poder seguir adelante, ¿verdad? No es imposible, más sabemos que es una buena ayuda y un buen boost para salir adelante y un poquito empezar a formar esas áreas de la vida un poquito más en paz y alineado, ¿verdad? En esos buenos cimientos. Sí, 100%, y creo que muchos de mis colegas
y todo. Bueno, la verdad es que creo que la mayoría, pues obviamente este es un trabajo, entonces hay que cobrar. Sin embargo, también hay mucha conciencia hoy día de que hay personas que no necesariamente pueden pagar y no queremos pensar que la salud mental también es otro espacio de privilegio. Entonces creo que la mayoría de colegas con los que yo trabajo tenemos tarifas sociales para cierto número de personas, ¿verdad? Y que hay espacios a veces se vacían, etcétera. Entonces podemos acceder a la ayuda a través de solicitar ese espacio de una ayuda social, y también hay universidades, etcétera, que ofrecen servicios a muy bajo costo para poder brindar esta ayuda. Claro, el único problema sería cuando son menores de edad, pues que sí necesitamos el consentimiento de los padres, pero pues si los padres están de acuerdo, se puede brindar esa ayuda de una manera. Y ahora con Zoom o Google Meet, todos estos espacios que también se pueden hacer sin tener que atravesar el tráfico que está tan complicado, etcétera. Bueno, entonces existen todos estos espacios para poder ayudar de una manera mucho más accesible, ya sea por el costo o por el transporte. Así que simplemente abóquense, lo vamos a dejar en las redes para que la gente pueda tener un listado de dónde poder acceder a esa ayuda. Lo único que para mí es supremamente importante es entender que hay especialistas. Así como uno no iría por un problema ginecológico con un médico general, es importante buscar especialidades porque, por ejemplo, yo no trabajo adicciones. Entonces, si viene alguien con adicciones, definitivamente yo no soy la profesional que estudió específicamente, pues vimos algunas clases en la universidad y tal, pero eso no me hace un especialista en manejo de adicciones, por ejemplo. Pero sí me especialicé con problemas del estado de ánimo y con salud cerebral, y también los espacios que no necesariamente son desde el problema, sino de cómo acceder también a estos espacios de salud, porque la gente cree que solo tiene que ir cuando se siente mal, y a veces nos sirven, como tú decías, también para optimizarnos en cada uno de los espacios que atravesamos en la vida. Ok, me encanta. Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, creo que el trabajo que tú haces es una cosa maravillosa, y no solo dentro de la disciplina como en psicología, sino tú como persona, como has desarrollado tu enfoque hacia esa terapia, me parece maravilloso, y es algo que no he visto a tantos hacer. Entonces, de verdad, te celebro mucho por eso, y me encanta que hayamos podido tocar todo ese tema desde ese punto de vista, desde este lente, y que lo podamos compartir con más gente. De verdad, esperaría poder verte más adelante, sí, cuando el proyecto pues empiece a florecer un poquito más. Muchísimas gracias por todo. Andrea, ¿tiene alguna red donde da un poquito, me escucharon mencionar a lo largo del video un poquito de esas herramientas? Pues tienen todo su network. Si nos pudieras decir alguna de tus redes donde te podemos encontrar. Bueno, en todo aparezco en Instagram, en Facebook y en TikTok como Andrea G. Psicología, ahí me pueden encontrar, y en YouTube como Andrea González /Tejiendo Sentido, precisamente porque para mí es todo el trabajo donde hago videos más largos, etcétera, porque es el espacio donde ayudo a los otros a tejer ese sentido de cómo llegaron a ser, o que explica por qué estamos donde estamos y por qué donde están es perfecto, ¿sí? Así que esas son mis redes en donde podemos ir tejiendo ese sentido juntos y juntas. De hecho, en YouTube tengo pues algunos espacios también de comunidad, porque precisamente pensando en las personas que no pueden acceder a un espacio uno a uno porque es caro, porque ¿verdad? No tienen los medios. Hay un espacio de comunidad con cursos, etcétera, que es súper accesible, tiene un costo de $5, entonces es súper accesible para todo el mundo para poder empezar también a empaparse, a trabajarse, siempre desde el espacio de comunidad. Así que ese está en Tejiendo Sentido en YouTube, así que también ahí lo pueden acceder. Para mí, súper honrada de estar aquí, me encanta el proyecto, me encanta poder ayudar a los jóvenes, me encanta cuando están encontrando sentido y brindando estos espacios para poder promover
precisamente estos espacios de humanización, porque siempre el ruido nos está enviando a este cerebrocentrismo. Entonces el poder ver a la persona completa, humana, individual, es un espacio que siempre me va a convocar. Así que muchísimas gracias, súper honrada de estar acá y fascinada con todo lo que sucedió y la conversación. Me encanta. Bueno, muchas gracias. Si llegaron a este punto del video, esperemos que sí, que hayan sacado muchísimo provecho, que se lleven con ustedes las herramientas y que pues nos puedan seguir en este viaje, en esta temporada, donde podamos seguir conectando. Si quieren tener más contenido como este, por favor, ayúdenos a todo el equipo. Síganos en nuestras redes, YouTube, Instagram, TikTok, Spotify, como humanicemos.prjct Project. Y muchas gracias por acompañarnos. Otra vez, Sandra, muchísimas gracias, y a todo el equipo. Ese ruido sí es bueno. Eso sí es bueno, así que hagan ruido. Gracias a todos. Bye. Queremos agradecer a Duplo por el espacio, porque nos dieron un nuevo hogar hoy, un nuevo espacito, un rinconcito para venir a platicar con amigos y tener estas charlas en estos ambientes que los propician. Gracias por el espacio. Es súper lindo y esperamos poder volver a estar acá. A los que no lo conocen, vengan a visitarlo en Waze, o en Google Maps, lo pueden encontrar como Duplo en zona 10. Y gracias.